tal, mis amigos? Cuánto gozo hay de encontrarnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios en este día. Y realmente Dios nos bendiga para que podamos estar atentos y podamos seguir paso a paso lo que Dios ha dejado para nuestra salvación. Volver a nacer para vivir eternamente. Este es el tema, ¿verdad?, que hoy tendremos. Un tema muy importante de nuestra vida cristiana y que tiene que ver con nuestro destino eterno. Dios quiere acompañarnos para que de veras podamos entender cómo Dios nos creó. Vamos a recordar simplemente cómo Dios creó al hombre en el principio de nuestros padres. Leamos allí en Génesis capítulo 1, versos 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí encontramos una tremenda verdad en este pasaje bíblico, porque nos habla acerca de cómo Dios hizo al hombre, nos hizo imagen de Dios. Eso debe estar claro en nuestra mente. Lo puso como rey de lo que realmente todas las obras de la creación que le había hecho en los 6 días previos, cuando él terminó de ser creado, y Dios le dice al hombre claramente que él es el mayordomo. Pero hay una cosa, Dios lo creó a su imagen, y esto es importante entender, porque enseguida vamos a leer otros pasajes más. El versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad toda la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, ellos serán puestos allí para poblar este mundo de seres felices, para que de veras la eternidad fuese real. Por eso Dios nos creó, para que vivamos la vida eterna. Dios nos creó, vuelvo a recalcar, a su imagen, en su carácter, en la fortaleza moral y en todas las cosas, para que de veras podamos vivir una eternidad. Cuán grande es nuestro Padre Celestial, cuánto nos ama, ¿verdad? Dios creó al hombre para esa bendición. Esta ilustración simplemente nos muestra algo de la creación divina, pero no, por más que tratemos de pensar, no podemos imaginar lo que fueron nuestros padres cuando salieron de las manos del Creador, ¿verdad?, allá en aquella semana de la creación. Pero en realidad lo que Dios le advirtió a nuestros padres, ese Dios que nos ama, ese Dios que realmente está al lado nuestro, para nuestra bendición, a nuestros padres, los santos ángeles fueron encargados y comisionados para un cometido especial, y Dios le recalcó así a nuestros padres. Allí en Génesis 2 encontramos lo siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, aquí Dios le recalca algo al hombre, ¿verdad? Todo está a tu alcance, tú eres el mayordomo, pero hay una cosa te pido: no te vayas a acercar al árbol prohibido. En realidad Dios había colocado ese árbol para que el hombre entendiera que había un conflicto enorme. Los santos ángeles habían explicado a nuestros padres, Cristo mismo les explicó acerca de lo que esto significaba. Un ángel glorioso, el más excelso de todos, se había rebelado contra Dios. De manera que Satanás tenía acceso solamente al árbol de la tentación, como le llamamos, ¿verdad?, al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios les dijo: cuidado, porque el día que coman de él, si llegasen a comer, van a morir. Es lo que Dios les especificó claramente. Desgraciadamente nuestros padres cedieron y cayeron en la tentación. Ahora, ¿cuál es nuestra condición? Tenemos que pasar rápidamente a esto. La condición verdadera después de la caída, la condición del hombre. Leemos así en la palabra de Dios en el libro de Job. Él nos habla, allí Job, de verdad, se encontraba frente a la muerte, y él habla acerca de lo que es el hombre realmente. El hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. O sea, el hombre creado para una eternidad, físicamente, está hablando allí, ¿verdad?, también Job primero, para que podamos entender. Creado a imagen de Dios. Ahora,
hecho realmente una desgracia en esta tierra, corto de días, hastiado de sinsabores. La muerte lo toma, ¿verdad? Es lo que está diciendo ya el patriarca. Ahora bien, el versículo 7 agrega: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Qué tremendo ejemplo es lo que habla el patriarca de Dios, ¿verdad? Allí está diciendo Job, porque un árbol tiene más esperanza que lo dice, bueno, aunque que lo corten, va a salir sus retoños otra vez. Pero nosotros morimos y se terminó. Ya sabemos lo que es la muerte, ¿verdad? No hay vida más allá de la muerte. Si Dios no se hubiese abandonado realmente a esa triste condición, por supuesto que el hombre no existiría. El hombre realmente estaba destinado a morir para siempre. La condición natural del ser humano es terrible. Condición espiritual en la cual quedó el hombre después de la caída. El apóstol Pablo en Romanos 7 habla acerca de ello y dice así: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué tragedia también, ¿verdad? O sea, la tragedia no solamente fue en nuestro físico, que ahora el hombre era mortal, sino que la muerte espiritual fue lo terrible. La separación de Dios. Adán y Eva no se daban cuenta al principio de esa triste condición hasta que pecaron. La luz los abandonó, por supuesto, pero no entendían todavía. Recién Adán, después de vivir los 1000 años casi que vivió, ¿verdad? Entonces llegó a entender el terrible drama del hombre que pecó. No puede por sí mismo hacer el bien, está alejado de Dios. Por eso dice allí el versículo, el apóstol Pablo dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una ley en mi ser, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero en lugar de hacer la voluntad de Dios, hago la voluntad que no es divina y no está en armonía con la ley moral de Dios. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo ahora? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí pone, y tenemos que entender bien este pasaje que muchos entienden mal, ¿verdad? En realidad está hablando el apóstol Pablo de la condición natural del ser humano. En realidad, moralmente estamos perdidos, pero gracias doy a Dios, dice, gracias doy a Cristo, porque Él vino al mundo, murió por nuestras transgresiones, y yo en Él puedo encontrar la fortaleza para volver otra vez a la vida espiritual que desapareció cuando nuestros padres pecaron. Y Él agradece a Dios por esa realidad. Esa ley del pecado debe ser vencida. ¿Y cómo? Es una lucha diaria, de todos los días. El ser cristiano implica una batalla permanente contra nuestra naturaleza, que es una naturaleza de pecado, desde que el hombre cayó, ¿verdad? Allí dice, única esperanza de vida, y encontramos. Y vamos a leer en 1 de Pedro, capítulo 8 al 20, y dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. En ese concilio eterno que ya muchas veces mencionamos, Cristo se entregó para ser nuestro Salvador. Por eso habla allí del cordero. Antes que el hombre en realidad existiera, ¿verdad? Lo dice el apóstol allí. Vamos a leer desde el versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, el apóstol explica y nos habla con claridad la obra poderosa de Cristo. Él pagó la deuda eterna de esa muerte eterna que Adán y Eva tenían que pagar, pero no solamente pagó esa deuda, sino que también salió de la tumba para darnos vida y para que podamos vivir para siempre. Pero la lucha, vuelvo a repetir, es cotidiana.
Con el poder del Espíritu de Dios saldremos de la transgresión y del pecado. Nosotros solos no podemos, solamente por Cristo, nuestro poderoso Salvador, podemos volver a vivir una vida en armonía con la voluntad de Dios, creciendo de gracia en gracia hasta el día cuando el Señor regrese y nos haga de nuevo este cuerpo mortal, como recién leíamos, ¿verdad? Cristo vino a este mundo y vino a esta tierra para ser nuestro ejemplo y pagar la deuda eterna que el hombre tenía que pagar. Ya sabemos, estábamos leyendo acerca de ello recién. Ahora, encuentro de Jesús con un alto líder de Israel, nada menos con un maestro de Israel, un fariseo, Nicodemo. Nicodemo en la noche fue a ver a Jesús. Leamos allí en San Juan capítulo 3, el verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y de allí está sacado el título de hoy, ¿no es cierto? Cristo se encuentra con Nicodemo. ¿Por qué Nicodemo viene de noche? Porque no que tenía prejuicios simplemente, como nos pasa a veces, muchas veces. La verdad de Dios es la verdad de Dios que está en la palabra de Dios. Acá no estoy hablando de una religión aparte, estoy hablando de la verdad eterna de Dios. Y Nicodemo había contemplado cómo Cristo realizaba obras grandiosas en favor del hombre, había escuchado muchos temas enormes que salían de sus labios sagrados, ¿verdad? Inspirados por el Espíritu de Dios. Y entonces viene de noche y le dices: maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Realmente, si no fueres de Dios, tú no harías las cosas que haces. Y Jesús le dice clarito algo: Nicodemo, si tú no vuelves a nacer, no podrás ver el reino de Dios. Y Nicodemo se encuentra sacudido por la frase de Jesús. Si no vuelves a nacer, no podrás heredar la vida eterna. No te sirve de nada tu puesto que tienes en el templo, no te sirve de nada ser un fariseo, no te sirve de nada ser un hombre que cuidas la ley de Dios, que guardas muchas cosas de las que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Nicodemo piensa lo que realmente es la salvación. A esa realidad lo lleva el Señor y le dice: Nicodemo, debes volver a nacer. Con tu naturaleza caída jamás llegarás a la eternidad. Y continúa diciendo allí el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Allí Cristo está hablando de algo que tenemos que entender hoy mucho, o profundamente, mejor dicho. Qué hermoso es poder estudiar y escudriñar las cosas del Señor. Y mientras estudiamos, ojalá que el Espíritu de Dios pueda estar en nuestra mente y podamos entender las cosas eternas. Nicodemo trató de escapar en primer lugar. Yo no voy a narrar toda la historia de Nicodemo. Nicodemo quería escapar hasta que Jesús tuvo que decir: Nicodemo, déjate de escapar de esto. Tú siendo un maestro de Israel, ¿no conoces lo que te estoy diciendo? Nicodemo, debes volver a nacer. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué Jesús le dijo el que no naciere del agua y del Espíritu? Bueno, vamos a seguir leyendo allí en el encuentro de Jesús con Nicodemo. Y dice así: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, Nicodemo, debes entender que la salvación es un milagro que solamente yo te voy a dar y te puedo dar si tú deseas. Solamente el Espíritu de Dios puede transformar tu vida, tu corazón, tus sentimientos y podrás realmente vivir en armonía con la voluntad de Dios. Nicodemo, tienes que volver a nacer, porque la carne es carne. Y cuando dice así, Jesús se refiere, ¿verdad?, a la naturaleza de la cual el apóstol Pablo hablaba recién, una naturaleza caída. Por nuestras fuerzas no podemos hacer la voluntad de Dios. Solamente el Santo Espíritu de Dios, después de aceptar a Cristo, ¿verdad?, puede transformar nuestra vida y llevarnos a la imagen divina.
Claro, en este mundo no somos perfectos, pero iremos creciendo de más en más y tiene que ver con una decisión de la cual Cristo también le habla a Nicodemo, pero ya vamos a entender más de cerca. De manera que una cosa es nacer de la carne, ese nacimiento natural, otra cosa es volver a nacer y nacer en la forma espiritual, conforme a lo que Dios nos creó en el principio, ya que el plan de salvación es un plan admirable, una nueva vida para poder ver a Dios. Allí dice el libro de Ezequiel, el profeta, ¿verdad? En su capítulo 36 lo siguiente. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. De manera que nosotros por naturaleza no podemos hacer la voluntad de Dios. Yo les voy a dar un corazón nuevo. Y ahí está hablando Jesús, ¿verdad? El corazón que ustedes tienen es de piedra, no le entran las cosas de Dios. Las leyes morales están en contra de vuestra voluntad. La mente vuestra no está en armonía con la voluntad de Dios. Yo voy a darles una nueva mente. Y saben, mis hermanos en Cristo Jesús, solamente el Espíritu de Dios, ahora dado simplemente por el Todopoderoso, el don mayor que Dios nos puede dar, ¿verdad? Por la gracia, ya que resucitó Jesús para que nosotros podamos vencer también el pecado, allí habla con toda claridad. Andaréis de acuerdo a mis preceptos y andaréis de acuerdo a mis mandamientos. Ahora obedeceréis, no como Adán y Eva que desobedecieron, ¿verdad? Cristo le habla claramente allí, ¿verdad? Primero a Nicodemo, ahora le está hablando el profeta Ezequiel, nos habla cuál es la obra de la transformación que Dios vino a este mundo para que nosotros seamos salvos. Juan el Bautista bautizaba en el Jordán, en Betábara, que estaba allí lejos, apartado inclusive del templo. Un hombre que predicaba allí en el desierto, vestido de una forma que hacía acordar al profeta Elías del pasado, que había predicado con el poder de Dios. Nació en el momento indicado por el cielo y el Señor puso ese profeta en un momento indicado, ¿verdad? Y allí en las orillas del Jordán, él predicaba y bautizaba a las multitudes que venían, porque la hora de la venida del primer advenimiento de Cristo había llegado en aquellos días. Dice allí en Juan capítulo 1, el verso 26 en adelante. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan estaba llamando a los hombres al arrepentimiento. Él llamaba a los hombres para que dejasen la transgresión y el pecado, inclusive dentro de esas multitudes que venían. Así son las cosas de Dios. Venían desde el templo y iban allá a buscar a aquel profeta que era tan singular. Su alimentación inclusive era diferente. Su mente estaba impregnada del Espíritu de Dios. Dios lo había enviado ahora para hacer una obra gigantesca. Israel mismo no entendía lo que era la salvación, parece mentira. Dios lo había colocado, ¿verdad?, como pueblo especial, pero habían llegado a una condición miserable, espiritualmente miserable. Los líderes de Israel habían instruido mal al pueblo de Dios. Y saben, amigos, acá dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán. De manera que la gente iba lejos, hasta el lugar donde Juan allí estaba predicando y bautizando a los hombres. Es una historia maravillosa leerla, pero en realidad no tenemos tiempo de analizarla toda hoy. Pero llegó el momento cuando Cristo aparece un día, ¿verdad? Pero antes de eso vamos a ver cómo apareció Jesús. Porque Cristo no vino a este mundo por la casualidad. Todo fue allí hecho en ese gran plan de salvación trazado en los tiempos eternos, antes que el hombre cayese. Y manifestado, como dice la Biblia, cuando el hombre se apartó de Dios y cayó, toda la divinidad se puso en movimiento para que nosotros podamos ser salvos y ser compañeros de los santos ángeles y de Cristo por los siglos sin fin de una eternidad. Daniel estaba en el palacio de Babilonia y él veía el pecado de Babilonia, sin embargo andaba en armonía con la voluntad de Dios. Me gusta analizar los textos de Daniel siempre. ¿Por qué? Porque viviendo en Babilonia, en realidad Daniel estaba en armonía y en conexión con Dios permanentemente, así como debemos hacerlo hoy nosotros.
Y el profeta de Dios, ¿verdad?, usado por el cielo, recibe un día un mensaje de un ángel, del ángel glorioso que ocupa el lugar que Lucifer ocupaba antes del pecado. Allí encontramos en Daniel 8:14 lo siguiente. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Bueno, de hecho que el santuario celestial donde Satanás pecó, ¿verdad?, no podía ser allí santificado o purificado por la sangre de corderos. Jesús puso ese ejemplo allí en los portales del Edén. Luego le dio a Moisés también, 1500 años antes de la cruz, ¿verdad?, allí en el monte Sinaí, le dio realmente, le recalcó todo el ritual del santuario terrenal, que era símbolo del celestial, para que nosotros entendamos, y ellos también, por supuesto, la obra intercesora del verdadero Cordero, porque Cristo fue llevado al matadero como un cordero, así como dice el profeta Isaías. Pero le da allí y le da fechas, ¿verdad? ¿Notaron? Y dijo hasta 2300 tardes y mañanas o días, y el santuario será purificado. Ya leímos este pasaje, pero vamos a volverlo a leer porque algunos dicen que son historias estas. Ezequiel capítulo 4, verso 6 dice: y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Bueno, de manera que un día literal, ¿no es cierto? En realidad un día literal nuestro es símbolo en la profecía, cuando es profético. El día profético simboliza un año literal nuestro. Para entenderlo mejor es así. O sea, un día profético. Y allí habla de 2300 días. La profecía se extendería por 2300 años. De manera que, y el ángel le va explicando a Daniel, no estamos estudiando eso hoy, tenemos solamente allí el dibujo para que podamos entenderlo. Comenzaría a contarse en el 457 cuando realmente se dé la orden. Pero allí vemos estas dos líneas blancas para que entendamos que 70 semanas o 490 años fueron separados. ¿Para quién? Para Israel, para el pueblo de Dios, para que entendiesen de la llegada del Mesías. En realidad estaban en el cautiverio. Dios obraría a través de los poderes temporales, porque Dios dirige la historia. Y mis amigos y hermanos, esto tiene que ser comprendido. Cuando estudiábamos las trompetas nos hablaba acerca de eso. Dios dirige esta historia del hombre, aún en aquellos que no conocen a Dios, para que se arrepientan también ellos, ¿verdad? Y para que nosotros podamos entender y salvarnos y heredar la vida eterna. En el 457 antes de Cristo se da una orden, y el rey Artajerjes da esa orden el 7º año para que todo Israel saliese del cautiverio y volviese para reedificar a Jerusalén. Y entonces allí tenemos las 70 semanas, divididas proféticamente, como dice ese cartelito, ¿verdad? Dios ahora divide para que Israel entendiese claramente los planes que Él tenía para que estuviesen preparados para el primer advenimiento de Cristo. Bueno, llega el 457, como les decía, antes de Cristo, ¿verdad? Y entonces las huestes que quisieron salir de Israel salieron. Otros se quedaron en Babilonia, otros se quedaron en las cosas de esta vida. Muchos, como Daniel, quedaron haciendo la obra de Dios. Dios dirigió todas las cosas. Los poderes más grandes de la tierra, el dinero fue dado en cantidades para que ellos pudiesen reedificar las murallas de Jerusalén. Tardarían allí 7 semanas o 49 años para hacerlo, y así se cumplió la profecía. Pasarían 434 años más y Cristo aparecería en las aguas del Jordán. Entonces entendamos la obra de Juan el Bautista rescatando lo perdido. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eran las palabras de Juan. Y llamaba con claridad del pecado. Su mirada era penetrante. El Espíritu de Dios los llamaba para que dejasen la transgresión. Y eran bautizados allí en el Jordán para perdón de sus pecados. Y la profecía continuaba, por supuesto. Pero vamos a leer ahora el momento cuando Cristo llega hasta las aguas del Jordán, en cumplimiento a la profecía. Leamos San Mateo capítulo 3, verso 13 en adelante. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia.
Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué habrá sido ver ese cuadro, verdad? Allí tenemos en nuestra pantalla el bautismo de Jesús. Juan no podía entender, él decía: pero Señor, ¿cómo quieres que yo te bautice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Había dicho pocas horas atrás. Ahora Jesús le dice: deja, y de paso, ¿Cristo tenía pecados? No. Cristo, la naturaleza de Jesús era diferente, aunque se lo llama el segundo Adán, ¿verdad? Por eso ahora Satanás lucharía para vencerlo. Pero Cristo habría de triunfar como Adán tendría que haber triunfado. Desgraciadamente cayó en el pecado por desobediencia y por hacer su voluntad. Ahora, en las aguas del Jordán, Juan, que era un profeta de Dios, obediente a las leyes morales y eternas, bautizó a Jesús en las aguas del Jordán. Y cuando subió del agua, y aquí como recién escuchábamos, ¿verdad? O mejor dicho, leíamos, ¿qué pasó? He aquí que se escuchó una voz del cielo poderosa y se vio una imagen poderosa de luz y gloria en forma de paloma que representaba a la tercera persona de la divinidad, que ahora tomaba a Jesús para realizar su ministerio en este mundo en favor tuyo y en favor mío. Cristo vino para ser nuestro Salvador. Por eso inmediatamente después del bautismo fue llevado al desierto de la tentación. Y el autor del pecado, con toda su sagacidad, allí trató de vencerlo. Pero Cristo, después de haber ayunado 40 días, el autor del pecado dijo: ahora es el momento, está débil, lo voy a vencer. Nada pudo hacer. Se aferró poderosamente a las Escrituras y contestó: escrito está. Así tiene que ser nuestra respuesta cada día. Escrito está. De manera que Cristo fue bautizado por inmersión. Y de paso la palabra bautismo, ¿verdad? Bautizo proviene del griego, que es de baptizo, y por supuesto significa sumergir. Yo vi un cuadro una vez allí a Jesús puesto, estaba en el Jordán, y Juan el Bautista con un jarro tomaba agua y le echaba sobre la cabeza. No, mis hermanos y amigos, no es así. Cristo fue bautizado por inmersión, porque significa sumergir allí la palabra, ¿verdad? De manera que el bautismo tiene un significado muy especial que ya lo vamos a entender. Por eso Jesús dijo a Nicodemo: si no nacieres del agua y del Espíritu. El Espíritu de Dios vino después que Jesús decidió allí descender en las aguas bautismales y lo preparó para hacer la obra que él tendría que hacer como nuestro Salvador. Y allí dice de nuevo el santuario sería purificado por ese Cordero de Dios. El texto que leíamos, ¿verdad? En el año 31 de la era cristiana, Cristo murió en la cruz del Calvario. 3 años después, 3 años y medio después, ¿verdad? De acuerdo a la profecía. Por eso no había razón para no entender a Jesús. No había razón para no comprender el carácter de Él, ni su predicación, ni sus obras. Los hombres tenían de sobra claridad en la Biblia, claridad en las profecías, para entender que Cristo era el Salvador del mundo. Y cuando Él allá exclamaba en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado?, ¿verdad? Ese tremendo, en las profecías inclusive anunciaban eso, los que realmente entendían estaban comprendiendo más y más al divino Cordero. Desgraciadamente la mayoría se hincaba con una rodilla y decía: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Porque querían ver alguna cosa adicional todavía, más que las obras que habían visto de Él. Había sacado de la tumba a Lázaro, cuántos milagros, había sanado al leproso, milagros poderosos que indicaban que Él era la vida. Amigo mío, así es Jesús, nuestro poderoso Redentor. 3 años y medio más, Israel sería desechado como nación. Por eso vemos ese punto allí, ¿verdad? En el año 34 de la era cristiana. Y se cumplió de esta manera. Pero saben, amigos míos, la profecía no termina allí, sino que termina en 1844. Si sumamos 2300 años, ¿verdad?, el año 457, vamos a llegar al 1844. Y entonces, el juicio investigador. Cristo comenzó su ministerio después de estar 40 días aquí en la tierra, ascendió a los cielos, y después de estar allí en 1810 años, ¿verdad?, en el lugar santo, pasó al lugar santísimo. Y entonces entramos en la hora actual.
un día de juicio breve, digo día profético, por supuesto, muy breve. En realidad ese era un tiempo corto, el juicio investigador, donde el Señor determinaría ahora quiénes son los que decidieron echar su suerte con el Rey del Universo. Ahora estamos al final del conflicto, en un momento particular, cuando Cristo volverá a la tierra para darnos la vida eterna para siempre. Y en el día de la resurrección nos sacará de los polvorientos lechos, porque para eso Él murió en la cruz del Calvario, para que tú y yo podamos ser salvos, heredar la vida eterna. Y los lleva a otro momento ahora. En un momento de los discípulos cuando predicaban. Los discípulos salieron a predicar imbuidos por el Espíritu Santo de Dios, como también nosotros debemos hacerlo, ¿verdad? Ahora, sin embargo, aquí vemos la conversión de Saulo de Tarso. Digo Saulo de Tarso porque lo que estamos viendo realmente es algo impresionante. Saulo iba respirando amenazas, como dice la Biblia, iba con cartas especiales para prender y traer los cautivos allí a Jerusalén y matarlos como estaban haciendo en aquel momento. Acababa de matar a Esteban, inclusive él cuidaba las ropas de Esteban. Y mientras iba hacia Damasco, cerca de Damasco, repentinamente una luz del cielo vino. Y se escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Una historia maravillosa, no podemos tenerla toda hoy. Y el apóstol Pablo, por esa luz, yo digo ahora el apóstol Pablo porque Dios lo había llamado para una misión especial. Él entendió realmente que Cristo comenzó ahora a relacionar las profecías. Cristo era el Mesías de Dios, el Mesías prometido en las Escrituras. Por eso dice allí el texto que él llegó a Damasco, fue guiado por los que lo acompañaban, porque estaba ciego, la luz lo había dejado ciego completamente. Y en Hechos 22 leemos lo siguiente. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. O sea, Judas había apostatado y había entregado a Jesús, ¿verdad? Ya sabemos eso, por 30 monedas de plata. Pero el Señor reemplaza y pone un hombre vigoroso, un hombre, el mayor un hombre instruido, capacitado a los pies de Gamaliel, como dice la palabra de Dios. Sin embargo, no entendía la verdad acerca del Mesías. Lo que él estaba haciendo, persiguiendo a los cristianos, creía que era un bien porque Cristo no era el Mesías de Dios. Pero ahora al ver y escuchar la voz de Cristo, dijo: Saulo, Saulo, ¿qué estás haciendo? Entiende, ciego, en la noche de la ceguera, tuvo tiempo para meditar y ahora todo el conocimiento que tenía se agolpó en su mente. El Espíritu de Dios trabajó en su mente porque era un hombre sincero. Dios no puede trabajar con aquellos que no son sinceros. Y entonces es llamado Ananías, ¿verdad? Un siervo de Dios que al principio tambaleaba porque sabía acerca de Saulo que era muy peligroso. Y el Señor le dice: ve a tal lugar, allí está alguien que ora por él, está orando. Y le dice que ese Saulo de Tarso ya no iba a ser más Saulo de Tarso, sino que el Señor habría de convertirlo realmente. Y entonces Ananías transmite el mensaje enorme que hemos leído recién. Cuán admirable es esto, ¿verdad? Y entonces allí dice claramente: para que Dios te ha escogido, para que veas al justo. Saulo tuvo el privilegio de ver a Jesús y lo vio en el santuario, en su misión, allí en el lugar santo del santuario celestial, ¿verdad? Ahora bien, la Biblia dice así, el versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Así es la voluntad de Dios. Dios colocó el santo bautismo, mis apreciados amigos y hermanos. No es voluntad humana y lo colocó como debe hacerse. El bautismo es por inmersión, no hay otra cosa. Yo podría hablar hoy del bautismo por aspersión, echando gotitas sobre un niño que inclusive no tiene uso de razón. Cristo se bautizó, ya tenía, verdad, más de 30 años.
De manera que tenemos que comprender lo que realmente significaba y significa el santo bautismo. Ya vamos a leer un poco más acerca de ello, porque de lo contrario vamos a cometer el pecado de Caín. Caín fue el único que quiso cambiar las cosas de Dios allí en los portales del Edén, ¿se acuerdan? Y el Señor vino, trató de llamar a Caín para que se arrepintiera, pero desgraciadamente se levantó contra su hermano Abel y lo mató, como dice la palabra de Dios. Dios le dio otra oportunidad y se entregó al pecado y pecó terriblemente. Desgraciadamente fue así. Pero también luchaba, porque hay una lucha, hay un conflicto en el corazón, a pesar de que ese Saulo conocía tanto. Ahora Dios lo llama, ¿verdad? Llamaría al apóstol Pablo al arrepentimiento total y Ananías le hace el llamado. Saulo, no te detengas más, no tardes un instante más. Saben, tuvo un poco más de 2 días para pasar de perseguidor a ser discípulo de Cristo. Y ahora, ¿por qué te detienes? Dice el texto. Levántate y ¿qué? Y bautízate y lava tus pecados, invocando ¿qué? Su nombre, invocando el nombre del único que puede liberarnos de la transgresión y del pecado. Estamos entendiendo, mis hermanos y amigos, la vida del apóstol fue una vida nada sencilla. En esta vida entregarnos en las manos del Señor es un privilegio enorme, porque el Señor va a ayudarnos a vencer el pecado, pero el mundo no está en armonía con la voluntad de Dios. Vivimos en un mundo en guerra contra el cielo, en guerra contra Dios. Y el apóstol Pablo fue apedreado, fue azotado, fue puesto en cárceles, hasta que por último ya en Roma, estando en la mazmorra y en aquella cárcel mamertina, ¿verdad? Él sabía que le esperaba solo la muerte, iba a ser decapitado, pero amó al Señor y cantaba himnos alabando al Todopoderoso. Qué grande será encontrar al apóstol Pablo un día en el reino de Dios. Y él nos va a explicar un poco más lo que es el bautismo. Su propia experiencia, guiado por el cielo, ahora dice lo siguiente. ¿Qué es? ¿Qué significado tiene el santo bautismo? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, que es un símbolo de la muerte y resurrección de Cristo. Ya vamos a leer otros textos más también. Es un símbolo que es instante cuando estamos debajo del agua, simboliza el momento cuando Cristo murió por nosotros. Él solo puede liberarnos de la transgresión y del pecado. Estamos manifestando nuestra fe en aquel que prometió y vino y está por nosotros intercediendo en el santuario celestial. Por lo tanto, debemos vivir esa experiencia cerca de Dios. El versículo 5 agrega lo siguiente. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿cuál es el significado del santo bautismo? El agua no tiene poder para sacarnos el pecado. Es un símbolo, una instrucción que el Señor dio para que nuestro nombre sea anotado en el libro de la vida y para que realmente ahora comencemos una vida nueva, sepultando esa vida vieja de desobediencia a los preceptos divinos, para colocar nuestra vida en armonía con la voluntad de Dios. ¿Sientes que Dios te llama, mi apreciado hermano en Cristo Jesús? ¿Siente que Dios nos llama en el día de hoy para que andemos en sus huellas y en sus caminos? De lo contrario, jamás podremos vivir para siempre. Por lo tanto, cuando somos bautizados tenemos que recordar que nuestro maestro, nuestro divino maestro, fue sepultado en las aguas bautismales, no porque tenía pecados, sino para ser nuestro ejemplo, ¿verdad? Él es nuestro ejemplo. La orden de Jesús a su pueblo. Vamos a leer la orden que Cristo dio antes de irse al cielo. Y dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo venció en la cruz del Calvario. Cuando la tierra se estremeció porque Él murió y entregó su vida en manos del Padre, Cristo estaba triunfando. Y cuando Cristo salió de la tumba,
triunfaba sobre la muerte. Satanás quedó derrotado completamente, pero seguiría todavía luchando. ¿Pero qué debía hacer el pueblo de Dios? ¿Qué debíamos hacer los hijos de Dios? Mientras, en la corta vida que tenemos, cuando conocemos la verdad, entendemos la salvación. Toda potestad, me dice Jesús, Rubén, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora yo te ordeno y te mando una cosa. ¿Qué dice el versículo 19? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la divinidad, ¿verdad? El Señor les habla con claridad. Esa es la orden que nos da el Señor y nos habla con nitidez. La única manera de llegar a la eternidad, por supuesto, para vencer en esa lucha y en ese conflicto. Nuestro corazón es carnal, mas cuando el Espíritu de Dios nos renueva, Él transforma el corazón de carne en un corazón, un corazón de piedra en un corazón sensible, o de carne, como dice allí, para que hagamos la voluntad de Dios. El versículo 20 agrega: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué hermosa promesa la de Cristo. Cuando vamos a hacer la tarea del Señor, el Señor está con nosotros. Él nos va a acompañar, aunque nos parezca imposible muchas cosas. El Señor las va a hacer. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nunca titubeemos del poder de Dios. El pueblo de Dios habrá de triunfar y los salvados por el poder de Cristo, nuestro poderoso Salvador. Los discípulos hicieron una obra maravillosa. Y ahora vamos a ver la conversión del etíope. El eunuco le llama la palabra de Dios porque en realidad era un etíope que era funcionario de Candace y era una reina que tenía muchas riquezas, pero no me entré en esos detalles. Leamos lo que pasó. Este hombre había ido a Jerusalén, no encontró a nadie que le explicase acerca del Mesías. Venía leyendo al profeta Isaías y nadie le podía explicar. Dios mandó ahora a Felipe, un hombre guiado por el Espíritu de Dios, para que le explicara. Una historia admirable. Es allí que se encuentra en Hechos capítulo 8. Leamos. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Habla de sí mismo el profeta Isaías? ¿O está hablando de alguien que va a venir como cordero, fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca? Y entonces ahora Felipe, allí en el desierto, ¿verdad?, mientras el carruaje se había parado, sube al carro y comienza a explicarle la palabra de Dios. Jesús nos mandó a enseñar la Biblia, no simplemente a hacer símbolos o cosas sin que entendamos. Tenemos que comprender la palabra de Dios, la voluntad divina. Leamos el verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, o sea, desde donde estaba allí en el profeta Isaías. El etíope no entendía allí la profecía. Le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Y qué pidió? Cuando uno se convierte, aquel hombre buscaba a Dios. No podía entender que Cristo era el Mesías. Y entonces, ¿qué dice allí? ¿Qué hizo aquel etíope eunuco? ¿Qué dice el Hechos 36? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué pedido nació del corazón de aquel etíope. Él tenía poder, hizo frenar toda la caravana, hizo frenar a todos los hombres que lo acompañaban. Esto no puede demorar, esto tiene que ser ahora. Así como el apóstol Pablo había recibido la orden de Ananías, ¿verdad?, de este hombre de Dios. ¿Por qué te detienes? Él había aprendido muy bien, el apóstol Pablo, que esto significaba. Y Felipe había aprendido muy bien también para enseñar bien las Escrituras. Y estaba ahora enseñándole la palabra de Dios. ¿Por qué? Yo quiero ser bautizado, ¿puedo bautizarme? Cuando comprendió, su rostro se iluminó al comprender que Cristo era el Mesías prometido de Dios. Entonces allí, dice, respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ahora continúa el bautismo. ¿Qué dice allí el texto de Hechos 8:38? Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Qué texto hermoso, ¿verdad?
allí en el desierto a solas. Todos miraban ese cuadro. Los hombres aún guerreros que lo acompañaban, porque no era cualquier cosa, estaba acompañado por hombres fuertes, y allí entonces él fue bautizado en un lago. Vieron cierta agua escasa en el desierto, y él no podía esperar más. Y ahora baja Felipe a las aguas bautismales. Sumergido es en el agua, el etíope, ¿verdad? Porque ahora él quería nacer de nuevo. Él quería ser un ciudadano del reino de Dios. Y saben, a mí me interesa leer ahora este texto para explicar un poquito más. En Hechos 8, 39 y 40 dice: Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bueno, no había aviones en aquel instante, ¿verdad? En aquellos días, ¿verdad? Ni tampoco había internet y muchas cosas que hoy tenemos. En la hora postrera en la cual nos toca vivir. Y entonces allí dice, yo he puesto un título, hasta la eternidad. Se separaron y se van a encontrar en la eternidad. El Espíritu de Dios arrebató a Felipe y lo llevó. Se despidieron en las aguas bautismales, indudablemente. Es simplemente el pintor lo ha hecho de esta forma para que podamos entender. Y saben, ahora se separaron, nunca más se vieron en este mundo. Qué día glorioso cuando se encuentren en la patria celestial. Los hombres de Dios responden a la voz de Dios y se entregan en las manos de Dios. Son bautizados como símbolo de que creen en la muerte y resurrección de Jesús, nuestro poderoso Salvador. Y fue llevado allí, como dice, a Cesarea, donde siguió haciendo la obra. Saben ahora cuántas formas de bautismo acepta el Señor, porque alguien podría estar pensando, bueno, pero tal vez no, pero a mí mis padres me bautizaron, de paso con no, mis padres. Es un asunto voluntario del hombre, ¿notaron? El etíope se bautizó porque él quiso simplemente, quiso ser fiel hijo de Dios. ¿Qué dice Efesios 4:5? Un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, tenemos un Salvador. Una sola fe, una sola verdad. Eso dice la palabra de Dios. Una sola manera de aceptar esa verdad. ¿Cómo? A través del bautismo. De manera que todos los bautismos que existieron antes de formas diferentes o de edades distintas, cuando conoces la verdad debes bautizarte y unirte al pueblo de Dios. ¿Qué dice allí San Marcos 16:16? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, por supuesto, no hay más nada que hacerle. El que quiere desobedecer a Dios y no quiere bautizarse, no hay nada que hacerle. Y no quiere creer en el autor de la vida y estudiar la palabra de Dios, hacer la voluntad divina, ¿verdad? Jesús nos llama al pie de la cruz del Calvario. Él nos llama para que andemos en los caminos del Todopoderoso. Nos llama para que respondamos. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿De aquí un año? ¿Cuándo? Hoy. Porque las cosas de Dios son las cosas de Dios. Son las cosas del cielo. Por eso allí se usa el texto, puse el mismo texto donde el apóstol Pablo es llamado. En Hechos 22:16 dice así: Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Otra vez allí, ¿verdad? Leemos el texto. ¿Hay algo que te detiene para no rendirte a Jesús hoy? ¿Qué cosa, mi apreciado hermano en Jesús, te detiene? ¿Hay una razón por la cual tú dices mañana o pasado? Si no entiendes algo, pregunta. Están todas las redes a tu disposición. Está todo puesto, y el teléfono y demás, para que nosotros podamos comunicarnos. Y la misión de un cristiano es enseñar la verdad. Es la misión, la única que el Señor nos dio. Por lo tanto, mi apreciado hermano, recuerda, unámonos al Señor. Ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate invocando su nombre. ¿Saben una cosa? Eso le dijo Ananías a quién, al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el Pablo tambaleaba. Así también nos pasa a nosotros. Es una lucha entre el bien y el mal. Pero tenemos que vencer por la gracia de Dios, ser fieles a Dios. Y el Señor habrá de socorrernos. El Señor habrá de estar a nuestro lado. Él nos guiará.
despliegue el cristiano su santa bandera. Mi apreciado hermano en Cristo Jesús, es el ser un hijo de Dios. El ser cristianos no implica debilidad. El ser cristianos no implica ser solamente sentimentales. El ser cristianos implica tomar la cruz de Cristo, su mensaje eterno, llevarlo en el contexto profético y darlo a un mundo perdido. El poder de Dios obrará en nosotros. Por eso Jesús te dice, porque es nuestro hermano mayor, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿No queremos recibir esa potestad? ¿No queremos andar en las huellas de Jesús? Este cántico, este himno maravilloso, habla de la bandera de la verdad eterna. Y mientras meditamos, los invito a que de veras oremos también al Señor quedamente. Cristiano su santa bandera y muestre la ufano al mundo falaz. Soldados valientes, el triunfo se espera. Seguid vuestra lucha constante y tenaz. Despliegue el cristiano su santa bandera y luzca en el frente el monte y el valle, la hermosa pradera, contemplen ondeando su gran pabellón. Despliegue el cristiano su santa bandera, predique a los pueblos el libro mortal, presente a los hombres la luz verdadera, que vierte ese claro no siente maná. Despliegue el cristiano su santa bandera y muestre ese bravo batiéndose bien. Ni montes ni fosos serán su barrera, pues lucha a su lado el divino Emanuel. No estamos solos en esta vida, apreciados hermanos en Cristo. Jesús está a nuestro lado para acompañarnos. Por lo tanto, unámonos a Él, a su ejército. Seamos un soldado de Cristo como fueron los hombres de Dios de todos los tiempos, para levantarnos en la gloriosa resurrección de los polvorientos lechos, cuando Cristo nos llame a la vida y la vida eterna. ¡Qué don maravilloso! No queremos entregar nuestro corazón a Cristo. Cualquier cosa hagamos, no perdamos una eternidad feliz junto a Jesús. Él nos llama tiernamente hoy. Por ti di mi vida, dice Jesús. Por ti fui llevado hasta allí, en aquellos hombres malvados, arrastrado. Por ti exclamé, consumado es un día, y por ti resucité de la tumba. ¿Qué harás con la salvación que es en Cristo Jesús? Oremos a nuestro Padre que está en los cielos, mientras el tiempo de la gracia todavía dura. Padre amado, gracias por el tema que hemos podido analizar hoy. Gracias porque podemos aprender de tu palabra, saber cómo se inicia la vida cristiana, Señor. Hemos nacido en un mundo de pecado, pero gracias porque tú has decidido que vivamos para siempre. Nos creaste, no paraste tu creación cuando Adán y Eva pecaron, porque lo podrías haber hecho, Señor, sino que realmente tú continuaste luchando y continuarás hasta el final. Toda potestad nos es dada, Señor, a través tuyo. Y te rogamos que tu intercesión pueda ser poderosa en mi corazón y en el corazón de todos mis hermanos y amigos en Cristo Jesús, para que podamos realmente vencer, bautizarnos, entregarnos en las filas del pueblo de Dios, que tiene que ver con los que guardan los mandamientos de Dios y siguen la palabra de Dios. No hay ningún invento humano. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Apreciado hermano en Jesús, Dios te bendiga y Dios te sostenga.
Que el Señor pueda guiarnos realmente, que podamos entender las maravillas de Dios. Toda la vida tenemos para aprender, pero ¿saben? La vida es corta, por eso la Biblia dice clarito allí, enseñándoles que guarden todas las cosas. La tarea nuestra cuando llegamos a conocer a Cristo es sacar a los hombres del pantano del pecado y llevarlos a la eternidad. Así como Cristo amó, nosotros también tenemos que amar a aquellos que no conocen la verdad eterna de Dios. Y la verdad eterna de Dios no la tiene Rubén Arn, no es de Rubén Arn, es de Dios y emana de su palabra, santa y sagrada. Por lo tanto, rindámonos a Jesús, no sea que perdamos una eternidad siendo desobedientes a la orden divina. Bueno, saben, este seminario está siendo una bendición para todos nosotros. Cada sábado a las 6, allí se emite verdad a fin de que podamos entender, podamos comprender y desde allí en adelante podemos ver y compartirlo con nuestros amigos, nuestros vecinos, para que también ellos conozcan al Rey del Universo. Estamos cumpliendo con el mandato del Señor. Por tanto, id y haced discípulos, dice Jesús. ¿No queremos verlos también en el reino de Dios? No queremos ser usados por el Espíritu de Dios para cumplir la misión que el Señor trazó para nosotros. Acordémonos de la academia virtual todos los días miércoles, ¿verdad? Donde podemos hacer preguntas, podemos también escuchar respuestas, estudiando la palabra de Dios, lecciones, materiales, etcétera, que son enviados cuando realmente ustedes lo solicitan. El canal de YouTube está a tu disposición. Recordemos, a las 8 p.m. es el día miércoles. Saben ahora, el sábado que viene tendremos un tema maravilloso. La segura protección de Dios. No estamos solos en este mundo, no. Hoy hemos entendido que Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Cristo no puede estar con aquellos que no quieran hacer la voluntad de Dios. El Señor, este texto a veces es mal usado. El Señor me ama y aunque yo no haga del todo la voluntad de Él, me va a perdonar. No es así. Jesús es poderoso, no lo hagamos débil al autor de la vida. No hagamos débil a aquel que venció a la muerte en la cruz del Calvario. Seamos poderosos en la batalla y lleguemos a la eternidad. Y cuando nos veamos en la eternidad recordaremos tal vez este día, cuando decidimos entregar nuestra vida a Jesús y andar en sus caminos y caminar junto a Él, y saben, no lo haremos solos. La segura protección de Dios. ¿Cuánto nos puede proteger Dios? Es un tema maravilloso, el tema siguiente. Que Dios los bendiga, que el Señor los acompañe en mi sincera oración. Amén.